Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a realizar una exposición, en este caso en español. Ya subí un video en portugués, pero bueno, creo que el tema amerita hacerlo en los dos idiomas. El título es La laicidad en transición, el protagonismo de la religión en la política uruguaya del siglo XXI. Bueno, soy la doctora Victoria Sotelo, doctora en Sociología por la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Bueno, como saben, soy también magíster en Sociología y recibida de doctora en Sociología desde el año 2023. He tenido el asesoramiento en estos dos posgrados del doctor Felipe Arocena, a quien estoy muy agradecida. En la tesis de maestría estudié la relación entre religión y política, perdón, entre religión y pobreza, y en la tesis doctoral estudié la relación entre religión y política, más precisamente la presencia de figuras evangélicas en el escenario político uruguayo. Es por ese motivo que hoy, a pedido de la Universidad de Londrinas, Brasil, voy a hacer esta exposición. Bueno, voy a subir, voy a realizar una presentación. A ver allí si ven bien. Laicidad en transición, el protagonismo de la religión en la política uruguaya del siglo XXI. Bien, es un placer estar aquí hoy para discutir un tema que, aunque muchas veces relegado a un segundo plano, es de extrema relevancia para la comprensión de la sociedad uruguaya contemporánea, la relación entre religión y política. Durante mucho tiempo, la narrativa del Uruguay laico dominó nuestro imaginario, pero esa historia, aunque verdadera, ya no cuenta toda la verdad. Mi objetivo hoy con esta charla es explorar cómo la religión está emergiendo con fuerza en el escenario político del país, transformando la matriz laica que conocíamos. Por tal motivo voy a organizar esta charla, esta exposición en cuatro temas. El primero es la narrativa histórica, el mito de país secular. Luego, cómo se va resquebrajando ese Uruguay laico, el protagonismo de las religiones afro-umbanda, la llegada de la umbanda al Parlamento. Luego vamos a ver en tercer lugar la presencia evangélica en la arena política y conclusión, el futuro del secularismo. Bien, antes que nada, quisiera decir que mi tesis doctoral, titulada La presencia de los evangélicos en el escenario político uruguayo del siglo XXI, eh, defendida en el año 2023 con el tutor doctor Felipe Arocena, es- la tengo publicada en el repositorio Colibrí, se llama repositorio Colibrí, y la pueden descargar de allí para leerla. Bien, también recientemente tengo publicado un artículo en la revista Siwo de Costa Rica y también otro en la revista Debates que se titula Os Evangelicus, una arena política uruguaya do século XXI. Acá la encuentran en la revista Debates. Evangelicals in the Uruguayan Political Arena of the 21st Century. Bien, bueno, vamos a comenzar con el primer tema, el mito
el mito del país sin religión. Uruguay se enorgullece de su tradición laica. Esta identidad fue construida y consolidada en gran parte a partir de la separación formal de la Iglesia Católica y el Estado en 1917. Este acto fue un marco histórico que, en la época, representó un avance liberal y una clara diferenciación en relación con los países vecinos, Brasil, Argentina. La laicidad se convirtió en una especie de mito fundador, una marca identitaria que se tradujo en un silencio laico en la esfera pública. Las cuestiones de fe, aunque presentes en la vida privada de las personas, no debían tener espacio en el debate político. Sin embargo, en las últimas décadas, este escenario comenzó a cambiar de forma acelerada. Vamos un poco con la historia de Uruguay. Uruguay experimentó en su modernidad un fuerte proceso de secularización de las mentalidades, las costumbres, las instituciones y la educación, donde la laicidad tuvo una profunda raíz social. En este proceso destacamos dos elementos que desempeñan un papel primordial: la débil implantación del catolicismo en nuestro país desde tiempos coloniales y el papel de las élites modernizadoras que estuvieran presentes antes y durante la consolación del Estado moderno, durante la consolidación del Estado moderno. El proceso de secularización en Uruguay históricamente se concentró durante 6 décadas de la primera modernización capitalista, entre 1860 y 1920. Y este proceso es entendido por varios autores como una privatización de la religión. Pueden leer a Nicolás Guigú, pueden leer a Gerardo Caetano, Néstor da Costa, José Pedro Barrán. En todos estos autores van a encontrar referencias a este proceso y que yo misma cito en mi obra doctoral, en mi tesis doctoral. En este periodo de privatización de la religión, hubo una fuerte lucha entre la Iglesia y el Estado por la ocupación de los espacios públicos, cuyos dos marcos iniciales pueden ser marcados con la Ley de la Educación de 1877 y su imposición de la laicidad, la Ley del Registro del Estado Civil en 1878 y también el punto más alto alcanzado en las primeras décadas del siglo XX con el llamado Primer Vallismo, donde el Estado relegó definitivamente a la religión a la esfera privada. Entre estas iniciativas tomadas por Valle y Ordóñez, podemos citar la ley del divorcio, la remoción de los crucifijos de los hospitales, la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la sustitución por decreto de festividades religiosas por seculares. José Pedro Barrán destacó que la secularización de las mentalidades, las costumbres, las instituciones y la educación luego se tornaron en dos síntomas culturales que son los más característicos del inicio de la modernidad uruguaya. Bien, bueno. En este contexto, se puede afirmar provisoriamente que hoy hay un cierto grado de discordancia entre la imagen secular que el Uruguay presenta y un aumento progresivo de nuevas formas de vivir la religiosidad y la presencia de religión en el espacio público. Esta paradoja y sus posibles repercusiones en la identidad religiosa son una enorme atracción para nuestra curiosidad sociológica. Nos- Estas razones nos motivan a explorar la nueva realidad que se nos impone. Un aumento considerable de demanda por religiosidad ha sido observado en la sociedad uruguaya. Surgimiento de prácticas religiosas orientalistas o de nueva era, proliferación de templos pentecostales de gran poder económico y nuevos abordajes
de neocristianismo o crecimiento anual y sostenido de la religión afromandista sugieren que el Uruguay está cambiando fuertemente en sentido religioso. En este contexto, por eso hablamos de ruptura del mito, el fin del silencio laico, le digo yo. ¿Por qué? Porque a partir de las últimas décadas esta narrativa comenzó a desintegrarse, ¿verdad? Figuras públicamente reconocidas como evangélicas aparecen en la arena pública en movilizaciones, debates públicos, como el debate reciente de la eutanasia, actuando en el Parlamento, bien como figuras políticas aparecen también en templos evangélicos, por ejemplo. Ese entrelazamiento de religión y política en el Uruguay laico es un concepto de Caetano, Gerardo Caetano, que tiene un libro al respecto, que los recomiendo que lo busquen, del año 2013. Será nuestro objeto de investigación, ¿verdad? A partir de las siguientes eh, diapositivas. ¿Cuánto de esta imagen de país laico sigue válida y cuánto ha cambiado? Varios episodios han generado debates en la sociedad sobre las violaciones de la naturaleza laica del Estado, ya sea por intrusión de políticos en entornos religiosos o figuras religiosas en la esfera pública y política, ¿verdad? Bueno, acá tenemos algunos episodios, pero podemos mencionar el primero, que fue cuando se instaló la Cruz del Papa en, una de las principales avenidas de Montevideo con motivo de la llegada de Juan Pablo II, y después cómo en nuestra sociedad se generó un debate acerca de si era pertinente dejarla allí emplazada. Hay artículos muy interesantes también de Caetano sobre este debate, porque bueno, había diversas opiniones sobre si dejarla o no. Bueno, hasta ahora sigue estando allí la cruz. Y también hubo otra movilización, otra serie de debates cuando se propuso emplazar la estatua de Juan Pablo II debajo de la cruz, que eso fue años después. Esta estatua estaba en una iglesia cercana y bueno, se pidió ubicarla allí, pero hubo una serie de controversias porque en realidad el universo cristiano se veía representado por esa cruz. Pero claro, al emplazar la estatua de Juan Pablo II queda solo representado el universo católico. Entonces, de esa manera, el universo evangélico no se ve representado ahora en esa imagen. Bueno, esto es para que vean que hay disputas por ocupar el espacio público. Eh, Esas disputas se dan en el Parlamento, en las juntas departamentales, como ocurrió cuando también se quiso instalar esta Biblia, un monumento a la Biblia, que fue a pedido de los pastores de la Unión de Pastores Evangélicos. Pidieron permiso al intendente de Cerro Largo, pero cuando se estaba por inaugurar el monumento, también trajo varias controversias porque no había sido discutido previamente en la Junta Departamental. Entonces se pospuso la inauguración del monumento, se discutió si era pertinente o no la instalación del monumento y bueno, finalmente se inauguró y está hasta nuestros días allí. Este tipo de monumentos se ve en Brasil también, son muy comunes. Bueno, y también tenemos, por ejemplo, otro suceso que generó eh, otra controversia por violación de la laicidad fue cuando el intendente de Salto recibió a pastores en su despacho
Y bueno, al finalizar la charla recibió una bendición. Y bueno, estos pastores subieron las fotos a sus redes sociales y bueno, eso también no fue, fue muy discutido como un caso así de violación de laicidad. También llamó la atención una misa que se realizó en la capital, en la Catedral Metropolitana por el Día del Ejército. También no tuvo sus controversias. Bueno, aquí le estoy planteando algunas con imágenes, algunas situaciones, pero hay muchas más. Este, bueno, vemos también algunas fotos sobre, a mano derecha se ve lo que es un encuentro, un retiro espiritual que son las prácticas con el uso de ayahuasca, que son bastante comunes también, este tipo de prácticas religiosas, espirituales en el Uruguay, aunque tal vez ocurren en el ámbito privado y no podemos hablar de una religión instituida, pues son prácticas que se realizan. Este, de pronto una vez por año o con líderes que vienen de otros países, pero bueno, se celebran y a veces son para desintoxicarse de algunos consumos de sustancias o bueno, simplemente para cambiar algunas cuestiones o reflexionar sobre la vida misma, los valores y demás. Después tenemos la Iglesia Universal del Reino de Dios debajo en la principal avenida de Montevideo, 18 de julio, y Misión Vida para las Naciones, que es, yo creo que la iglesia más interesante o que ha tenido mayor repercusión en la política. Si ustedes ven en la foto de la fachada, tiene al Parlamento detrás dibujado, o sea que es una proyección llegar al Parlamento, ¿no? Y lo han logrado con el primer pastor, el pastor Álvaro Dastugue, perdón, el pastor Álvaro Dastugue. Esta iglesia es fundada por Jorge Márquez, un pastor argentino. Al principio se llamó Ondas de Amor y Paz y luego cambió a Misión Vida para las Naciones. Y lo característico de esta iglesia, o lo, este, distintivo es que tiene asociadas comunidades veraca, se llaman comunidades donde viven un grupo de personas que también son unidades productivas y bueno, por lo general se aceptan personas que están en un proceso que quieren iniciar un proceso de desintoxicación de ciertas sustancias y bueno, y a través de la fe realizar un camino de salvación. Estoy también citando palabras de los propios fieles y pastores. En esa comunidad también se recibe personas que están en situación de calle o también mujeres víctimas de violencia con hijos, hay hogares para mujeres, y bueno, también tienen su unidad productiva, producen ciertos artículos que luego venden este, en la vía pública. Bueno, entonces tenemos ese arraigo territorial social, ese anclaje en los sectores más vulnerables y luego también la proyección hacia la política, ¿no? Y ese voto de confianza, ese capital religioso que se transforma en capital político, donde hay figuras que están en listas y no solo el pastor, sino en todo el país yo he podido ver que hay ediles que están vinculados a la iglesia y que en sus departamentos, en sus territorios son líderes de la iglesia también y logran ser electos ediles a nivel departamental. Entonces, a nivel nacional, esta iglesia yo creo que es muy interesante ver su llegada a la política. También se vio como frente a algunos temas, cuando se quiso derogar la ley trans en el año 2019, se vio que esta
Iglesia se movilizó mucho en juntar firmas en conjunto también con algunos líderes católicos que están en la política y lograron que se realice un preplebiscito para derogar la ley. Ese plebiscito no alcanzó el porcentaje de votos necesarios y naufragó. Naufragó, es decir, no logró derogar la ley trans, pero bueno, mostró que son actores que tienen una cierta capacidad de movilización política. Bueno, en Uruguay la afiliación religiosa, aquí algunos datos estadísticos que yo elaboré en base al Latino Barómetro, el 47,3% no se identifica con ninguna religión, el 36,5% con la religión católica, el 5,1% con la religión evangélica, 0,8% testigos de Jehová o mormón, cultos afro, americanos, Umbanda un 2,8%, creyente no pertenece a iglesia un 1,8%, agnóstico 0,3% y ateo 1,3%, y un 1% que se identifica con otras religiones que no están tan institucionalizadas como vimos estas prácticas que utilizan ayahuasca y demás. Este, y hay muchas otras, budistas, el budismo Soka Gakkai, bueno, hay infinidad de religiones, Hare Krishna, que no están acá y se engloban en otras, ¿no? Bueno, la evolución de la afiliación religiosa en América Latina entre 1995 y 2023 podemos ver que el porcentaje de católicos va disminuyendo del año 95 al 2023 y pasa y cae, ¿no? Desde 79,9% de adeptos a 53,8%. Por otro lado, aumentan los evangélicos de un 7% a un 25,3%, y los sin religión, que yo los agrupé en ateos, agnósticos o ninguna religión, que declaran no tener ninguna religión, aumentan, es la tercera fuerza que aumenta en América Latina, de 6,5% en el año 95 a 16,1% en el año 2023. Bueno, el 53,8% son evangélicos, perdón, son católicos, evangélicos el 25,3%, o sea, son las dos fuerzas mayoritarias en América Latina, podemos decir que se dividen en esos dos polos, y cultos afroamericanos un 0,4%, testigo de Jehová mormón 0,7%. Hay una serie de personas que se denominan creyentes y no pertenecen a ninguna iglesia, un 1,4%. Bueno, agnósticos 0,3%, ateos 0,9%, otras religiones 0,7% y ninguna religión 14,9%. Por eso también es como la tercera fuerza. Y no sabe, no contesta 1,6%. Todos estos datos los pueden encontrar en mi tesis doctoral. También tengo mis artículos, todos subidos a la página de ResearchGate o de academia.edu. El protagonismo de las religiones afrohumanistas, ya pasamos a, a otro tema, el tema 2. El primer gran síntoma de este resquebrajamiento de la laicidad fue el surgimiento de las religiones afro-umbandistas en el espacio público. Históricamente marginadas y vistas con desconfianza, estas religiones, con sus tambores y rituales vibrantes, como la celebración de Yeman-Shah, comenzaron a romper las barreras del silencio, de ese silencio laico. El punto culminante de este proceso de visibilidad fue la elección de la MAE Susana Andrade como diputada por el Frente Amplio entre el año 2015 y 2020.
Así que la Umbanda y otras religiones afro que antes existían en los márgenes están ganando terreno. Como vemos, el rito de Iemanjá se celebra tanto en las playas del Río de la Plata, en el océano, en todo lo que es la costa oceánica, en ríos, y la Umbanda se convirtió en parte cotidiana de amplios sectores de la población, aunque todavía hay personas que no se atreven a decir soy afrombandista, pero sí en algún momento se han acercado a la celebración. Si ustedes ven la foto, vean cuántos están como curiosos mirando y no están activamente participando, pero en sí, si uno ve en las playas, hay mucha gente que lo practica o deja una ofrenda. Estas fotos no son de Montevideo, son de Colonia del Sacramento, donde el culto tal vez tiene menos adeptos, pero si uno va a la playa Ramírez, ve que la playa está repleta. Pero traigo estas fotos porque yo vivo en el interior del país, en Colonia, y me parece que es bueno también conocer fotografías que no son de la playa donde más se concentran los fieles, ¿no? Pero también hay muchas personas que practican esta religión asiduamente, también no solo en el culto de Yemanjá, sino practican en las sesiones que se realizan habitualmente, o también son consultantes, es decir, se acercan a- por un pedido especial, por un trabajo. Se les llama trabajo cuando quieren conseguir algo a través de la intercesión de la MAE o del PAE, un ascenso económico o búsqueda de una mejoría de salud, eh, trabajo y demás. O sea que también hay una serie de personas que son consultantes que a veces no necesariamente se quedan a practicar la sesión, y hay gente que realiza las dos cosas, ¿no? Bueno, así que cuando se consulta a través del Latinobarómetro nos da que un 2,8% de la población se identifica con cultos afroamericanos. Y sin embargo, ven cómo ha crecido desde el año 95, que solo un 0,4% se identificaba como afromandista, a hoy por hoy un 2,8%. Y a nivel de América Latina crece de un 0,2 a un 0,4, el crecimiento es menor. O sea, algo está pasando en Uruguay específicamente, ¿no? Que es curioso y es curiosidad sociológica. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el crecimiento es más alto? Además, el porcentaje es más alto que en Brasil, porcentualmente con lo que es la población. El porcentaje de Brasil está creo que en 2,1 y nosotros en un 2,8, casi 3% se declara un bandista, ¿no? Así que bueno, bueno, como le decía, la llegada de la Umbanda al Parlamento con la figura de Susana Andrade por el Frente Amplio, su llegada al Parlamento fue mucho más que la elección de una única persona, fue un símbolo, digo yo aquí. La elección de una mujer afrodescendiente y, más importante, una madre de santo, una mae de santo, públicamente asumida, demostró que las religiones de matriz africana, antes invisibles, ahora tienen voz y representación en el sistema político formal. Susana Andrade no se limitó a ocupar una banca, usó su posición para luchar contra la discriminación religiosa y para promover los derechos de su comunidad religiosa. Su actuación nos fuerza a cuestionar si la laicidad, como la entendíamos, puede coexistir con un pluralismo religioso activo. Bien, el significado de su presencia es el reconocimiento de un grupo históricamente marginado y el cuestionamiento de la laicidad como exclusión. También nos identificamos como un país europeizado, un país blanco, nos autopercibimos, pero en realidad las cifras son muy diferentes porque el país se compone de una diversidad de etnias, también muchas de las personas
que se autoidentifican como afrodescendientes, practican estas religiones, también quienes se identifican con ascendencia indígena o mixta, también las personas que se identifican como de tez blanca, eso no tienen, tenemos dentro de este contingente de fieles una variedad, sí predominan en una mayor proporción. Obviamente que hay más, bueno, eso yo lo tengo en varias ponencias. Tenemos un contingente de más personas, obviamente afrodescendientes. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que muchas personas encuentran en este tipo de religión un lugar. También muchos templos son parte de la casa o el hogar de la persona, están ubicados o inmersos en el propio barrio, conviven con la realidad, a veces están en barrios marginados, y brindan un lugar de contención que creemos que es importante. Todavía aún la MAE Susana continúa trabajando en la mesa de derechos humanos, justamente para trabajar por esa discriminación religiosa que aún existen hacia estas religiones y cómo de alguna manera el Uruguay debe transitar un camino hacia una mayor tolerancia religiosa, ¿no? Bueno, lucha por los derechos. La Umbanda no solo busca un espacio en el sistema político, sino que también defiende agendas específicas, como ya lo dije, la lucha contra la discriminación religiosa y, bueno, el papel de líderes religiosos en la promoción de los derechos civiles y la participación social. También tengo un artículo escrito sobre cómo la Umbanda durante la pandemia recolectó alimentos ya que tenían impedida la práctica del culto de Umbanda cuando era la pandemia para evitar los contagios. Entonces, rápidamente, frente a la crisis que se vivía por el COVID-19 y la falta de empleo, la religión se puso a la altura de las circunstancias, recolectaron alimentos y luego los donaron a las ollas populares. Como digo, muchos templos están ubicados en los márgenes de las ciudades o en algunos en los barrios más pobres. Entonces conviven con realidades que no les son ajenas y también, si bien no tienen un apoyo exterior para hacer obra social, la realizan en los hechos. Muchas veces cuando un niño está enfermo, realizan un trabajo para que se cure un adulto. Es decir, todo eso genera ciertas redes de contención. A su vez, hay muchas personas que hacen un camino espiritual para convertirse en líderes religiosos. Para eso tienen que volver a estudiar, en el sentido de volver al sistema educativo, porque también tienen que formarse, leer, y eso hace que mucha gente que había abandonado este, el estudio retome, ¿verdad? Después también otro ejemplo que puedo decir es que es la religión más igualitaria en términos de género y en donde la mujer tiene un papel importante como lideresa religiosa. Pero si uno ve los números, casi la practican casi por igual hombres y mujeres. Bien, bueno, pasamos al tercer punto, la ascensión del protagonismo evangélico, un nuevo actor político. Paralelamente a la emergencia de las religiones afro, presenciamos el crecimiento espectacular de la presencia evangélica en el escenario político uruguayo del siglo XXI. Los evangélicos, que también fueron históricamente un grupo de bajo perfil, ahora actúan de forma organizada e influyente. Mis estudios sobre el tema revelan que el campo evangélico no es monolítico, sino compuesto por diferentes corrientes. Por un lado, tenemos lo que el historiador Hilario Winnersic ha llamado polo bíblico conservador,
que incluye la mayoría de las iglesias pentecostales y neopentecostales, con una fuerte agenda de valores familiares. Por otro lado, existe el polo histórico libertario, compuesto por iglesias protestantes más antiguas que se preocupan por cuestiones de justicia social, como puede ser iglesia valdense, luterana, metodista. A pesar de esta diversidad, la influencia del polo conservador en la arena política es más notable, tienen más presencia las figuras que provienen del polo conservador, de las iglesias pentecostales y neopentecostales. Promueven abiertamente pautas políticas como la defensa de la vida desde la concepción, también la defensa de la vida al final de nuestra vida. Se ha visto a muchas figuras como el pastor Dastugue participando de debates, cuando en el Uruguay este año se suscitaron una serie de debates, y desde el año pasado, porque se estaba discutiendo el proyecto de ley sobre eutanasia llamado Muerte Digna. Y bueno, se ha visto a Dastugue, también a otras figuras eh, políticas como Rodrigo Goñi, que es católico, más bien desestimulando la práctica de la eutanasia. Y bueno, con la bandera de promover los cuidados paliativos antes que la eutanasia. Bueno, este año ya se aprobó la ley de muerte digna, pero quiero decir, frente a este tema se ha visto mucha presencia de pastores, bueno, en este caso políticos, también con una inclinación religiosa. Es decir, que en el seno de nuestra sociedad estas figuras aparecen con también intentando haciendo primar sus valores, que todos tenemos nuestros valores, en este caso son valores religiosos o una cosmovisión religiosa que inspira el accionar de estos políticos. Bien, también yo les decía cuando fue lo de la intención de derogar la ley trans, que es una ley que está vigente en nuestro país, que, bueno, favorece el cambio de sexo, o sea, da garantías al proceso del cambio de- de reasignación de género. También algunas acciones afirmativas para que la población trans pueda acceder al mercado de trabajo o pueda acceder al mercado educativo y demás. Bueno, como les decía, este polo conservador se lo ve por lo general en debates antiaborto, o sea, la ley de suspensión o interrupción voluntaria del embarazo está vigente en nuestro país hace muchos años, en el año 2012, pero aún continúan brindando charlas o haciendo público su sentir en contra del aborto. Es bueno por considerarlo también un acto que va en contra de la vida humana. También oposición a la legislación sobre el matrimonio igualitario y otras agendas de género. Y como les digo, tuvieron una movilización y una influencia política importante para la movilización para derogar la ley trans. También entre los dos polos, tanto el bíblico conservador como el, el polo histórico libertario, se ve una coincidencia, ya que ambos se encuentran figuras de los dos conjuntos de iglesias preocupadas por el medio ambiente, lo que se llama la ecoteología, que creo que es un tema muy importante, en el cual hay muchos puntos en común entre líderes de todas las iglesias evangélicas, trabajar por esa casa común, y creo que es importante decirlo. Bueno, también cuando ocurrió el debate sobre el cannabis, ¿qué pasa? Como Dastugue
vivió en un hogar veraca, también fue líder en el proceso de muchas personas que estaban en un proceso de desintoxicación de las sustancias. Cuando se discutió la ley de regulación del cannabis, él también tuvo una posición allí, más bien desestimulando de que se legisle el uso de la marihuana. Bueno, él por tener esa experiencia cercana con personas con problemas de adicción. También tenemos un trabajo muy importante de estas iglesias evangélicas con las personas privadas de libertad, que también es importante decirlo. Por eso nosotros con mi tutor decimos que las iglesias evangélicas trabajan en los márgenes de la sociedad, a veces donde el Estado no llega. Eh, Winnersic habla de que se trabajan en los sótanos de la sociedad, lo llama así, pero también, y trabajan, tenemos estudios como el de Ana Viña, que es una socióloga uruguaya, que manifiesta que las personas que continúan insertos en una red evangélica al salir de la cárcel tienen mucho menos reincidencia en el delito. Es decir, que estas comunidades veraca también reciben personas que han sido recientemente liberadas. Bueno, y la fe también ayuda a todo ese proceso de no recaer en el delito. Bueno, pero eso es otro tema que también se puede seguir otra beta para el estudio, pero bueno, todos estos temas lo trabajo en mi tema, en mi tesis doctoral. Bien. También estas figuras evangélicas hablan sobre la educación sexual en las escuelas, se los ha visto muy contrarios a este tema, también vinculados a la organización A mis hijos no los toquen. Pero bueno, la presencia de políticos evangélicos de diferentes partidos muestra que la fe se está convirtiendo en un factor decisivo en las elecciones y en las decisiones políticas, algo impensable hace pocas décadas. Esta nueva dinámica está cambiando la forma en que los partidos políticos se relacionan con los electores y cómo se formulan las políticas públicas. Bien, la nueva matriz laica de Uruguay, que ahora incluye el protagonismo religioso, es lo que realmente tenemos que estudiar, eh, porque también estas figuras religiosas que son, hemos entrevistado muchos pastores, no solo los de Misión Vida, pero les puedo contar que en algunos territorios alejados hay pastores que trabajan con personas con consumo problemático de sustancias que realmente son líderes para esas familias y luego eso los lleva a catapultarse a la política, ¿no? Muchas personas depositan un voto de confianza, aunque no es que el religioso hace política en el púlpito, ni mucho menos, pero al ser exitosos en ese proceso de cambio de vida, de sanación de lo que es el consumo de sustancias, eso también hace que ese capital religioso se convierta en capital político cuando un ciudadano los ve en una lista, ¿no? Bueno, para concluir, es evidente que el Uruguay de hoy no es el mismo del de 1917. La laicidad que pensábamos que iba a ser una barrera infranqueable entre la religión y la política, en verdad es un proceso en constante mutación. La ascensión de las religiones afro-umbandistas y evangélicas demuestran que la fe es un actor político fundamental, que no puede ser excluido de la esfera pública. El desafío para el Uruguay del siglo XXI es encontrar un equilibrio entre su tradición laica y el creciente pluralismo religioso.
Lo que estamos presenciando no es el fin de la laicidad, sino su reconfiguración, donde la religión se convierte en un agente de transformación social y política. Es un proceso complejo, lleno de tensiones, pero que al final nos recuerda que la política y la fe, en su esencia, están íntimamente ligadas a lo que significa ser un ser humano en sociedad. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición para el intercambio en mi correo electrónico victoria.sotero@gmail.com o a través de este canal. Bueno, sí, espero que les haya sido muy útil y bueno, pueden encontrar mis trabajos ya sea en el repositorio virtual de la Universidad Colibrí, que los invito a buscar allí, pueden buscar Sotelo, Victoria y aparecen todos mis trabajos, y si no, en mis páginas web ResearchGate y academia.edu me buscan como Victoria Sotelo, también allí aparecen mis trabajos, donde van a encontrar varias de las cuestiones que aquí dije, ¿verdad? Y que, bueno, con gusto seguiré compartiendo, si es de interés de ustedes, otros trabajos. Y bueno, les pido disculpas por por mi resfrío, pero bueno, a veces hay que salir igual. Y, y bueno, espero que les haya gustado. Quedamos a las órdenes. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.